Bienvenido a este nuevo video. ¿Existe el bloqueo a Cuba? ¿Es en contra del pueblo cubano? ¿Quién realmente bloquea al pueblo cubano? Yo soy Lalo y te invito a averiguarlo. ¿Hay barcos de Estados Unidos alrededor de la isla bloqueando a Cuba? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué se habla de un bloqueo? Debemos aclarar lo siguiente. Primer punto, no existe un bloqueo a Cuba. Segundo punto, lo que existe es un embargo comercial de Estados Unidos al gobierno de Cuba que consiste en la implementación de una serie de sanciones económicas, financieras y comerciales. Fue impuesto por primera vez únicamente sobre la venta de armas el 14 de marzo de 1958, cuando era presidente Fulgencio Batista. En 1960, las sanciones se incrementaron como respuesta a las expropiaciones que hizo el gobierno revolucionario de las compañías y propiedades de los ciudadanos estadounidenses, porque las expropiaciones fueron sin compensación, pago al dueño. El embargo adquirió carácter de ley con el objetivo de mantener las sanciones a la República de Cuba mientras el gobierno se negara a dar pasos hacia la democratización y mostrara más respeto hacia los derechos humanos. El concepto de propiedad privada quedó eliminado en la Constitución de 1976, aunque en la práctica había quedado proscrita tras la llamada Ofensiva Revolucionaria de 1968. Es decir, si tú tenías un árbol de naranjas en tu casa y querías vender naranjas, no podías. Llegaba un inspector y te quitaba las naranjas y te multaba porque las naranjas eran propiedad del Estado. Lo mismo sucedía si tú sabías arreglar ropa y querías arreglar ropa de un vecino, no podías, te multaban. Cuba siempre ha podido comerciar con otros países. La lista de los países con los que comercia Cuba es variada e incluye a países como Venezuela, China, España, Canadá, Rusia, México, Países Bajos, Italia, Francia, Alemania y el propio Estados Unidos. Todo esto de acuerdo con las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba correspondientes al año 2019. Por ejemplo, Estados Unidos exportó hacia Cuba más de 6.300 millones de dólares en alimentos, medicinas y suministros médicos entre los años 2001 y 2020. La disminución en la gráfica que anexo se debe a que el gobierno cubano ya no consiguió financiamiento de Venezuela, China y Rusia, así como a la pandemia del COVID. España es el principal inversionista mundial y tercer socio comercial de Cuba. Casi 300 empresas españolas tienen intereses en Cuba, como hoteleras con el 70% de las habitaciones y multinacionales como la tabacalera Altadis. Tabacuba, 50% española, 50% cubana, facturó más de 269 millones de dólares por sus productos en 2019. El 90% de las personas en edad de trabajar son trabajadores del gobierno de Cuba. De igual manera, los trabajadores de los hoteles españoles son trabajadores del gobierno de Cuba. El costo promedio por noche en un hotel son $128, de los cuales 10 son para pagar el sueldo y los 118 restantes se dividen entre la empresa española y la Junta Militar. El dinero no baja al pueblo, se queda en la Junta Militar. Las propiedades son estatales, es decir, que la Junta Militar que gobierna Cuba es la única dueña. Existen propiedades mixtas que son mitad del Estado y mitad privada, normalmente extranjera. El miércoles 29 de septiembre del 2021 se anunció la creación en Cuba de las primeras 35 micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. La única limitación que tienen las nuevas MIPYME es que deben manejar todo su dinero en el Banco del Estado cubano. Desde enero de 2021, el sueldo mínimo es de 2.100 pesos cubanos, unos $87, y el sueldo máximo es de 9.500 pesos cubanos, unos $396. Lo más a lo que puedes aspirar a ganar son $396. Para tener una idea, en México el salario mínimo mensual es de $292 y en México no hay sueldo máximo. Únicamente el presidente quiere que nadie gane más que él. Entonces, quien está bloqueando al pueblo cubano es el gobierno cubano.
Sí hay comercio internacional, únicamente que la junta militar decide qué compra o vende y con quién. Un ciudadano americano puede ir a Cuba, pero está prohibido que ciudadanos estadounidenses se alojen en hoteles del Estado cubano españoles. Para enviar dólares de Estados Unidos a Cuba, deben utilizar medios distintos a las entidades de remesas controladas por el gobierno cubano, como por ejemplo Fincimex, porque los militares cubanos usan la empresa para cobrar comisiones y manipular el mercado de divisas. Tal y como mencioné antes, el embargo, que no es un bloqueo, tiene como objetivo que el gobierno de Cuba avance hacia la democratización y muestre más respeto hacia los derechos humanos. Como respuesta al anuncio de la creación en Cuba de las MIPYMES, la administración Biden disminuyó el embargo y anunció el lunes 16 de mayo que restablecerá los vuelos comerciales regulares y charter a Cuba y suspenderá el límite de $1,000 por trimestre a las remesas. Gracias por ver este video.